Ladrillera Ovindoli, expertos en mampostería estructural. Guía de usuario para el cuidado del producto. Capacitación para el manejo adecuado de material en obra. A continuación aprenderá la forma correcta de recibir, almacenar, trasladar, lavar e impermeabilizar nuestros productos. Mampostería estructural. La mampostería estructural es un sistema constructivo en el cual el ladrillo o el bloque, además de servir como divisorio de espacios, se convierte en la estructura de la edificación. La norma técnica colombiana NTC 4205-1 distingue dos clases de mampostería estructural. Clase 1. Son unidades de perforación vertical, en las que se demandan mayores resistencias y espesores de pared, especiales para edificios que requieren mayor exigencia de resistencia mecánica. Su resistencia mecánica a la compresión debe ser mínimo de 240 kg fuerza por centímetro cuadrado, para el promedio de 5 unidades. Clase 2. Son unidades de perforación vertical, en las que se demandan resistencias y espesores de pared moderados, especiales para edificios de menores exigencias de resistencia mecánica. Su resistencia mecánica a la compresión debe ser mínimo de 180 kg fuerza por centímetro cuadrado, para el promedio de 5 unidades. Mampostería no estructural. La mampostería no estructural es utilizada en muros interiores divisorios no estructurales o muros exteriores que tengan un acabado de protección con revoque, pañete o enchape que los proteja de la exposición a la intemperie. La norma técnica colombiana que rige en este caso es la NTC 4205-2. Las unidades de mampostería no estructural pueden ser de perforación horizontal, perforación vertical o macizas. Las unidades de perforación horizontal deben tener una resistencia promedio de 30 kg fuerza por centímetro cuadrado. Y las unidades de perforación vertical y macizas deben tener una resistencia promedio de 140 kg fuerza por centímetro cuadrado. Mampostería para fachadas. La mampostería de fachada es utilizada para muros en ladrillo a la vista interiores o exteriores, estructurales o no estructurales. La norma técnica colombiana que rige en este caso es la NTC 4205-3. Los requisitos y especificaciones de dimensiones, resistencia y absorción se encuentran especificados de acuerdo al uso estructural o no estructural en las normas NTC 4205-1 o NTC 4205-2, vistas anteriormente. Adoquines. Los adoquines son unidades de arcilla cocida que se utilizan como pavimento y están destinados a soportar tránsito peatonal y vehicular liviano. La norma técnica colombiana que contiene las especificaciones que deben cumplir estos adoquines de arcilla es la NTC 3829. Esta norma clasifica al adoquín en 3 tipos, de acuerdo con la severidad de las condiciones de uso. Tipo 1. Adoquines expuestos a alta abrasión, que son utilizados en edificios públicos y comerciales. Tipo 2. Adoquines expuestos a una abrasión intermedia, que son usados en lugares tales como tiendas y calzadas exteriores. Y tipo 3. Adoquines expuestos a una abrasión baja, que son usados en pisos o patios de casas unifamiliares. Los adoquines suministrados por nuestra empresa son de tipo 2. Su resistencia mecánica a la compresión debe ser de 38 megapascales, para el promedio de 5 unidades. El método de instalación de nuestros adoquines corresponde a la aplicación PS. Instalados con junta de mortero entre las unidades o sin junta de mortero, cuando los adoquines se colocan trabados o mediante otro tipo de adhesión, que no requiere tolerancias dimensionales excesivamente estrictas. Para usos con mayores exigencias, Ladrillera Ovindoli produce lotes especiales sobre pedido.
Recepción. Para recibir adecuadamente el producto, las vías de ingreso a la obra deben estar libres de hundimientos o resaltes que generen movimientos laterales fuertes en el vehículo de carga, ocasionando desportilles en los bloques estructurales. Para proteger el producto, actualmente varias de nuestras referencias pueden ser despachadas en estivas debidamente plastificadas. En este caso, es importante que la obra cuente con un sistema para el descargue del producto o solicitar que se envíe personal capacitado desde la planta para su descargue. Algunas referencias aún se continúan despachando a granel. Almacenamiento. Para un almacenamiento adecuado del producto, es recomendable seguir los siguientes pasos. Ubicar una zona de superficie plana libre de humedad. Apilar a una altura de máximo 2 estivas. Para producto a granel, colocar estivas en el piso o un aislante que impida la acumulación de humedad. Apilar los bloques a la altura indicada por el responsable de seguridad industrial y salud en el trabajo de su obra. Finalmente, proteja el producto de la intemperie. El almacenamiento fuera de estas condiciones genera esfuerzos y movimientos en la pila que desportillan y rompen las unidades. Alabeo. Las caras y aristas de las unidades de mampostería estructural no se deben desviar del plano en más de un 1% de su dimensión nominal. En el caso del bloque número 5 de perforación vertical, en su medida de largo 33 centímetros, tendrá un límite de alabeo de 3,3 milímetros. Para las piezas divisorias, la tolerancia de distorsión de las caras o aristas no debe exceder el 2%. Límites de defectos superficiales. Color. Comúnmente el color de la mampostería varía dentro de una misma gama, según el tipo de arcilla y su proceso de fabricación. Esta característica no puede usarse como parámetro de evaluación de calidad. Estructura. Las unidades deben estar libres de defectos que interfieran en su adecuada colocación o que puedan disminuir la estabilidad y resistencia de la construcción. Pequeñas grietas y fisuras superficiales conocidas como craquelados y telarañas, normales e inherentes al proceso de fabricación, o desportillados menores debidos a la manipulación, transporte y almacenamiento, no son base de rechazo de las unidades. Los parámetros de límites de defectos superficiales se consideran satisfechos si al menos el 95% del despacho o del lote cumple enteramente con los requisitos. En el caso de las piezas divisorias, la norma NTC 4205-2 permite que puedan variar en más o menos el 3% de las medidas nominales especificadas. Tolerancia de medidas del producto. La mampostería estructural está normalizada en Colombia por el ICONTEC con la norma NTC 4205-1. Uno de los aspectos más relevantes a verificar en obra es el control dimensional, es decir, el margen aceptable en las medidas de la unidad. En esta prueba de ejemplo, después de realizar un muestreo dimensional sobre un lote de la referencia bloque número 5 de perforación vertical, en promedio obtuvimos como resultado 33,2 centímetros, al compararlo con su medida nominal del catálogo que es 33 centímetros. Nos damos cuenta que la diferencia es de 2 milímetros. Al resolver la fórmula de diferencia, D igual más o menos 0,25 por raíz cuadrada de la dimensión nominal en milímetros, es decir, D igual más o menos 0,25 por raíz cuadrada de 330 milímetros. Nos da como resultado 5 milímetros de margen por encima o por debajo de la medida nominal, es decir, desde 32,5 centímetros hasta 33,5 centímetros. Por lo tanto, podemos concluir que el lote de este ejemplo sí cumple con este parámetro. Traslado interno en obra.
Las unidades de mampostería deben ser trasladadas únicamente sobre elementos de superficies planas como estivas o el móvil mampostero, el cual cuenta con un diseño que permite acomodar correctamente los bloques evitando desportilles y roturas. Por favor, no utilice carretillas tradicionales porque no son aptas para el traslado de los bloques y producen gran cantidad de desperdicio de material en obra. Además, afectan la presentación de sus fachadas. Eflorescencias. Durante la etapa constructiva es normal que en los muros se presenten manchas blancas, amarillentas o verdosas, conocidas como eflorescencias, que corresponden a depósitos de sales de vanadio, calcio y otros elementos solubles en agua presentes en la composición natural de las arcillas, los morteros, el grouting o la arena, y que migran con la humedad hacia la cara de mayor evaporación del ladrillo, es decir, hacia la cara externa del producto, donde finalmente se evapora el agua y queda depositada la sal. Estas eflorescencias son fácilmente eliminadas mediante el procedimiento indicado más adelante. Lavado de muros. Una vez que la obra esté cubierta, no existan humedades activas sobre los muros, no haya acumulaciones internas de agua residual y todos los muros se encuentren secos, se inicia con el lavado de las caras interiores utilizando la siguiente fórmula. Ácido nítrico, 1 litro. Agua, 10 litros. Encapsulante de sales, 1 litro. Nunca permita el uso de otro tipo de ácidos como el muriático o el fluorhídrico. Recuerde utilizar los elementos de protección personal adecuados. Posteriormente se procede al lavado de muros exteriores utilizando la siguiente fórmula. Ácido nítrico, 1 litro. Agua, 8 litros. Encapsulante de sales, 1 litro. El enjuague se debe realizar con suficiente agua limpia para retirar completamente el ácido nítrico. En el caso de adoquines, la base y subbase de los adoquines debe estar seca, y con los drenajes completamente funcionales, se procede al lavado utilizando únicamente agua. Exceso de ácidos. Una práctica perjudicial en el proceso de lavado es el uso de concentraciones altas de ácido, que aunque facilita el proceso de limpieza, genera consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo. El ácido muy concentrado elimina inmediatamente la capa superficial del ladrillo. Esto se evidencia cuando el agua de enjuague toma el color del ladrillo. También elimina el cemento que le da resistencia al mortero de pega y adicionalmente fija el vanadio en lugar de eliminarlo, y la mancha se vuelve oscura y más difícil de eliminar. Este ataque a las piezas puede generar a mediano y largo plazo la aparición de patologías clásicas de la mampostería, como la meteorización, que representa un alto costo post-venta. Impermeabilización. La garantía de una larga vida de la mampostería depende de un buen aislamiento de la intemperie. Un buen remate constructivo protege eficientemente las hiladas superiores. Para iniciar el proceso de impermeabilización, es necesario que el muro se encuentre seco. Para las superficies de fachada, se debe realizar una excelente impermeabilización con hidrófugos comerciales que ofrecen diferentes tiempos de garantía de funcionamiento. La obra es responsable de elegir el proveedor de los productos de impermeabilización, definir la forma de aplicación que puede ser brocha, rodillo o fumigadora, y de contratar 2 aplicaciones independientes. ¡Felicitaciones! Ha completado la capacitación para el manejo adecuado de la mampostería estructural en obra. Los conocimientos adquiridos serán de gran importancia para el desarrollo de la obra que se encuentra a su cargo. Lo invitamos a socializar este material con todo su personal. Gracias por su atención.